Los secretos de la soledad profunda que nadie se atreve a contar. Dicen que el silencio es oro, pero a veces ese silencio pesa más que el plomo. En la vida de millones de personas mayores, ese silencio no es elegido, es impuesto. ¿Cuántas veces has visto a un adulto mayor sentado en un parque, mirando al vacío, con la mirada perdida? No está contemplando la belleza de la vida. Está luchando contra un enemigo invisible, devastador y silencioso, la soledad profunda. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 33% de los adultos mayores viven en condiciones de aislamiento social severo. Y este no es un dato menor, la soledad no solo es emocional, también es letal. Estudios recientes la comparan con fumar 15 cigarrillos al día, en cuanto a impacto en la salud física. Pero, ¿por qué nos duele tanto estar solos? ¿Por qué, al envejecer, ese dolor se vuelve insoportable? La respuesta está en la neurobiología del apego. Desde que nacemos, nuestro cerebro se moldea para necesitar vínculos, afecto, presencia. Y cuando estos vínculos se rompen, por muerte, por distancia, por abandono, el sistema nervioso entra en modo de supervivencia emocional. No es que los mayores quieran compañía todo el tiempo. No buscan ruido ni multitudes. Buscan significado, buscan reconocimiento, buscan ser vistos. Y aquí entra una verdad brutal. En una sociedad que idolatra la juventud, la vejez se convierte en una especie de castigo. Se les invisibiliza. Se les considera lentos, pasados de moda, fuera de sistema. Y el resultado es devastador. La soledad deja de ser una circunstancia, y se convierte en una identidad. La rutina invisible del abandono. Todo comienza con los pequeños olvidos. Una llamada que nunca llega. Una visita que se posterga. Un cumpleaños sin felicitaciones. Y poco a poco, como si el tiempo tejiera una telaraña de indiferencia, esa persona se convierte en un recuerdo para los demás, pero sigue viva. Viva, pero sola. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el aislamiento social prolongado aumenta el riesgo de demencia en un 40%. El cerebro, privado de estímulo social, empieza a apagarse lentamente. La memoria se debilita. Las emociones se aplanan. Y la esperanza desaparece. Cada mañana, miles de adultos mayores se levantan sin tener a quien saludar. Preparan una taza de café para uno. Mueven la cortina para ver si alguien pasa. Revisan el teléfono, una vez más, por si acaso. Y nada. Esta rutina silenciosa, repetida durante semanas, meses, años, construye una cárcel sin barrotes. Una cárcel emocional en la que nadie entra, pero de la que tampoco se puede salir. Y sin embargo, la mayoría de estas personas no se quejan. No porque no sufran, sino porque han aprendido que su dolor no incomoda a nadie. Que expresar su tristeza es ser dramático. Que pedir compañía es molestar. Cuando el cuerpo también se rinde. La soledad no solo duele en el alma. También enferma el cuerpo. Literalmente. Un estudio publicado en la revista Nature Aging muestra que la soledad crónica altera los niveles de cortisol, la hormona del estrés, generando inflamación, debilitamiento del sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, e incluso cáncer. El cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque constante. Y no solo eso. Los adultos mayores que viven solos tienen un 60% más de probabilidad de ser hospitalizados por enfermedades respiratorias, caídas o fracturas. No porque sean más frágiles, sino porque nadie los ve a tiempo. Es la tragedia de lo invisible, cuando nadie te cuida, una tos se convierte en neumonía. Un resbalón se convierte en meses postrado. Un olvido de pastillas se convierte en crisis médica. La soledad, entonces, deja de ser una emoción para convertirse en un riesgo vital. Y aquí, algo aún más crudo, muchas veces, ni siquiera en el hospital reciben atención emocional.
El sistema sanitario cura cuerpos, pero olvida corazones. El duelo que no termina nunca. Muchos adultos mayores han sobrevivido a la muerte de sus amigos, parejas o hermanos. Cada pérdida deja una grieta. Y con el tiempo, esas grietas forman un abismo. Pero el duelo no siempre tiene final. Porque no solo se llora a los muertos. También se llora a los vivos que ya no llaman. A los nietos que crecieron y se olvidaron. A los hijos que emigraron y ya no volvieron. A los vecinos que se mudaron. A los amigos que se alejaron. Es un duelo cotidiano, invisible, que no se respeta ni se menciona. Y por eso duele más. La soledad profunda es eso, llorar sin lágrimas, extrañar sin esperanza, esperar sin saber qué. Y aún así, seguir. Y en ese seguir, muchos desarrollan una forma de autoprotección, la coraza emocional. Dejan de hablar, de salir, de conectar, no porque no quieran, sino porque tienen miedo de volver a perder. Las voces que se apagan. Uno de los efectos más dramáticos de la soledad prolongada es el silenciamiento de la propia voz. Muchos adultos mayores dejan de hablar, literalmente. Pasan días sin pronunciar palabra. ¿Te imaginas no hablar con nadie por una semana entera? La voz se apaga. Las ideas se vuelven internas. La identidad se difumina. La autoestima se reduce. El ser humano necesita validarse en el reflejo del otro. Y sin ese espejo social, la mente se retrae. A nivel cognitivo, esto es devastador. Se pierde fluidez verbal, se reduce la memoria funcional y se afectan áreas del cerebro vinculadas con el lenguaje y la emoción. Pero lo más duro no es eso. Lo más duro es que muchos sienten que, aunque gritaran, nadie los escucharía. El espejismo de la tecnología. Muchos creen que la tecnología ha resuelto el problema de la soledad. Que con una videollamada todo se arregla. Pero no es así. Para muchos adultos mayores, el mundo digital es un idioma extranjero. Un mensaje de texto no reemplaza un abrazo. Un emoji no consuela como una mirada. Un like no se siente como una caricia. Además, la brecha digital no es solo tecnológica, es emocional. Cuando un nieto manda una nota de voz rápida mientras hace otra cosa, no está realmente presente. Y la presencia es lo único que estos adultos necesitan. En lugar de acercar, muchas veces la tecnología evidencia aún más la distancia. La doble vida del adulto mayor. Muchos adultos mayores llevan una doble vida. Una externa, donde dicen estar bien. Y una interna, donde gritan en silencio. Cuando les preguntan cómo están, responden con una sonrisa automática, todo bien, gracias. Porque saben que decir la verdad incomoda. Que admitir la tristeza ahuyenta a los demás. Esta fachada de normalidad es su mecanismo de defensa. Pero mantenerla consume energía emocional. Es agotador fingir que no se necesita a nadie. Y así, cada día es una actuación. Una obra en la que el protagonista envejece solo, sin aplausos, sin público, sin telón final. La resistencia invisible. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, existe una fuerza silenciosa que mantiene a muchos de pie, la resistencia emocional. Muchos adultos mayores, aunque devastados, desarrollan rutinas que les dan sentido. Cuidan plantas, leen, escriben diarios, alimentan aves. Pequeños gestos que, en su simpleza, son actos heroicos de supervivencia emocional. La resiliencia de quienes viven en soledad profunda es una lección para todos. Nos muestra que el ser humano, incluso en las condiciones más adversas, busca construir significado. El poder del reencuentro. Pero también hay historias de reencuentro. De nietos que regresan. De vecinos que comienzan a saludar. De comunidades que descubren el valor de sus mayores. Cuando alguien se toma el tiempo de escuchar, sin prisa, sin celular en la mano, algo mágico sucede,
el alma se expande. La tristeza retrocede. La dignidad florece. No se necesita mucho. Una conversación profunda. Una visita regular. Un reconocimiento sincero. Eso basta para encender la chispa que parecía apagada. ¿Y tú, qué vas a hacer? La soledad profunda no es un problema exclusivo de los mayores. Es un espejo del tipo de sociedad que estamos construyendo. Si no actuamos hoy, seremos nosotros los próximos en vivir en silencio. La prevención empieza con una pregunta: ¿a quién has dejado de llamar? ¿Qué adulto mayor conoces que quizás necesite compañía? Toca tu corazón y responde con acciones. Si este video tocó algo en ti, no te lo guardes. Comparte este mensaje. Comenta tu experiencia. Suscríbete al canal. Porque juntos, podemos romper el silencio de la soledad. Gracias por llegar hasta aquí.